Días, voy a presentar la actividad 3.3, caracterización de un objetivo, grupo 1, Norma Meneses, Norma Hernández, Gustavo Montealegre y quien les habla Jamie Sánchez. Nuestra tutor, Sara Parra. La actividad la dividimos en tres partes: análisis de las tareas prototípicas del objetivo 1, la caracterización del objetivo y las modificaciones a las expectativas de aprendizaje. Inicio haciendo un recorderis del objetivo 1. Es interpretar el significado de eje de simetría interno y aplicarlo en diversos contextos para obtener partes equivalentes de figuras. Nosotros este objetivo lo desarrollamos a partir de tres tareas prototípicas: la 1.1 que es obra de arte, la 1.2 que es el terreno y la 1.3 que es la baldosa. Por cuestiones de tiempo voy a explicar la tarea 1.3, los caminos y la secuencia de esa tarea. La tarea 1.3 correspondía a construir la simetría de una baldosa teniendo solo la mitad de ella. Tenía como condiciones un eje de simetría oblicuo y que era para desarrollarse en el programa GeoGebra. Entonces, para el desarrollo de esta tarea, el estudiante inicia con C19, que es la extracción de los datos del enunciado. De ahí el estudiante pasa a C20, que es la decisión de qué procedimiento va a seguir. En este caso hay dos tipos de procedimientos. Para el primer camino corresponde a que el estudiante encuentre los puntos homólogos utilizando la equidistancia de cada vértice de la figura, que es C14 y C16, donde puede cometer errores en cuestiones de cambiar las ordenadas por las abscisas en las coordenadas, hacer la figura en otro cuadrante, no tener en cuenta la equidistancia entre los puntos. Ese sería uno de los caminos. El otro camino corresponde a que el estudiante encuentre los puntos homólogos, pero a partir del trazo de perpendiculares en cada uno de los vértices de la figura y trazar circunferencias para poder encontrar la equidistancia entre los puntos, que es C21 y C22. De ahí el estudiante pasa al procedimiento de verificar en C5 y C9, en donde verifica realmente si quedaron los puntos equidistantes, y C9 que es mirar si realmente hay paralelismo entre los segmentos que unen estos puntos homólogos. Finalmente el estudiante en C13 verifica su respuesta si realmente las partes de la figura sí quedaron equivalentes. Esos son los dos caminos que encontramos para la tarea 1.3. Entonces, teniendo en cuenta esa información, armamos el grafo de secuencias de capacidades. Aquí hay tres colores. El primero corresponde a S1, que es la secuencia de capacidad de decisión, donde arranca el estudiante. Lo que está en azul y está en verde, aclaro, ambos corresponden a secuencias de procedimientos, pero los separamos porque en la primera parte, que es S1, S11 y S9, corresponden a los procedimientos de resolución de la tarea, los dos caminos que yo les mencionaba, el de hallar la equidistancia y hallarlo por circunferencias. Entonces los distinguimos de S10 y S4, que también son procedimientos, pero que tienen que estar enfocados hacia la verificación de las propiedades de la simetría axial. Entonces, sin embargo, pues aclaro, solamente son dos, la decisión y procedimientos. Teniendo en cuenta este ejercicio que hicimos con la tarea 1.3, pues igual lo hicimos con la tarea 1.1 y 1.2 y desarrollamos la tabla de secuencias de capacidades para la simetría axial de figuras planas, en donde arrancamos con S1, que es la secuencia de decisión, y todas las demás que corresponden a procedimientos. Entonces la S1, como les decía, decide el procedimiento a seguir a partir de la información relevante extraída del enunciado. Tenemos procedimientos como, por ejemplo, utiliza el calcado de papel para identificar si la imagen conserva el tamaño de la preimagen, en donde el estudiante utiliza el calcado para verificar las propiedades de la simetría en cuanto a tamaño. Tenemos 11 secuencias, de las cuales 10 corresponden a procedimientos. Tenemos algunos de verificación, por ejemplo el 10, que es verifica el paralelismo y la equidistancia de los vértices de la figura al eje de simetría. Entonces tenemos una decisión y 10 de procedimientos.
A partir de esta información extraída en la tabla, realizamos el grafo de secuencias de capacidades para el objetivo. Todos arrancan con S1, que es el de decisión, y de allí las flechitas indican todos los tipos de procedimientos que hay para desarrollar las tareas para alcanzar el objetivo 1. Separamos en 3 colores para distinguir los procedimientos de la tarea 1.1, de la tarea 1.2 y de la tarea 1.3. Con eso nos dimos cuenta que no hay secuencias que se repitan, sino que todas son independientes. En los procedimientos que ellos utilizan para desarrollar las tareas son independientes. De ahí pasan a S3 o a S10, que son los de procedimiento de verificación. Uno corresponde a verificar las propiedades a partir de la cantidad de rectas y a partir de la inversión de la figura, mientras que S10 corresponde a verificar la equidistancia y el paralelismo. Y de ahí pasamos a S4, que es la verificación del resultado, que tiene que ver si realmente cumplió con el objetivo, que es que el estudiante encuentre partes equivalentes. Entonces ese es el grafo para el objetivo 1. En cuanto a las modificaciones de las expectativas de aprendizaje, nos dimos cuenta a partir de la construcción de los caminos que las instrucciones de las tareas no estaban encaminadas a alcanzar ese objetivo o a encontrar diferentes caminos. Por ejemplo, en la tarea 1.2 lo modificamos debido a que se enfocaba más hacia la congruencia que la semejanza en su instrucción. También quitamos algunos pasos porque estábamos limitando que el estudiante pensara qué tipo de rectas podía trazar, porque le decíamos trace la horizontal, trace la oblicua, trace la vertical. Entonces le dimos la libertad que el estudiante trazara todos los tipos de rectas que él considerara. Entonces, a partir de la construcción de los caminos, pues nos dimos cuenta de ese error. En la tarea 1.3 eliminamos del enunciado las coordenadas de la imagen porque había la opción de iniciar de 2 maneras la tarea. Le estábamos dando 2 instrucciones para iniciar. Le estábamos dando coordenadas y le estábamos dando la imagen. Entonces tomamos la decisión de dejar únicamente la imagen y que el estudiante trabaje a partir de ella. También modificamos las capacidades e incluimos las 2 que tienen que ver con la secuencia de decisión y anexamos 5 más que corresponden a procedimientos que vinieron dándose a partir de la creación de los caminos. La última es un error, aclaro, porque nos dimos cuenta ya después de haber subido la presentación que nos quedó repetida, es hasta la capacidad 24. Entonces, y finalmente hicimos modificaciones a las dificultades y errores, en donde tuvimos que eliminar errores como E7 y E8 que corresponden al cálculo de áreas y perímetros, que realmente no eran necesarios para determinar la simetría de ninguna figura. Eliminamos E9, E10, E11 y E15 porque estábamos abordando los mismos conceptos con diferentes palabras. Entonces estábamos trabajando unos errores en cuanto a congruencia, semejanza, a la forma. Entonces dejamos 2, que es E12 y E13, que corresponden a errores de trazar una imagen erróneamente en forma y tamaño. Incluimos el error 7, que corresponde a considerar mal la distancia del vértice al eje de simetría con la circunferencia debido a la capacidad que anexamos. Perfecto.